La historia de Daniel Martin Dahle, un hombre que no solo dejó su país, sino que también rechazó la narrativa de Occidente, es tan intrigante como controvertida. Ex misionero en Polonia y hoy colaborador clave de las fuerzas rusas en Ucrania, Martin Dahle ha trazado un camino inusual y peligroso, llevándolo a cruzar la frontera de sus propias convicciones para apoyar a un país que ahora considera su hogar. Su misión, impulsada por un convencimiento radical de la injusticia del gobierno ucraniano, lo ha colocado en el epicentro del conflicto, donde ha arriesgado su vida para aportar inteligencia militar a las tropas rusas y desafiar las órdenes y valores de la nación en la que nació. Este ciudadano estadounidense, quien considera a su propio país como un enemigo, ha roto con toda norma imaginable, convirtiéndose en un aliado inesperado para Moscú. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. La historia de Daniel Martin Dahle es un relato de lealtades que parecen traicionar fronteras y convicciones nacionales. Un estadounidense, pero uno que ha abandonado todo lazo con su país natal, ayudando a las Fuerzas Armadas rusas en un conflicto que se libra al otro lado del mundo. Su viaje, sin embargo, no fue un simple impulso o una aventura momentánea. Martin Dahle, misionero en Polonia durante años, había estado observando de cerca el creciente conflicto entre Rusia y Ucrania, y desde 2005 había comenzado a considerar a Estados Unidos como su enemigo. Su travesía, sus decisiones y sus acciones lo llevarían a convertirse en una figura clave en la operación militar rusa en Ucrania, un aliado extranjero inesperado. El 11 de febrero de 2022, Martin Dahle cruzó la frontera polaca hacia Ucrania con el firme propósito de llegar a Donetsk, una ciudad que se convertiría en el epicentro de su misión. Este estadounidense estaba convencido de que debía actuar y la realidad geopolítica que presenciaba en Europa del Este le daba el empuje que necesitaba. A través de canales en Telegram, Martin Dahle se mantenía en contacto con las fuerzas rusas, enviando información precisa y estratégica sobre las posiciones ucranianas. No se trata de una colaboración superficial. Sus aportes serían utilizados para apuntalar una serie de ofensivas militares que tiempo después demostrarían ser clave en la captura de áreas vitales para las tropas rusas. Desde un principio, Martin Dahle entendió la necesidad de coordinar cada uno de sus movimientos. La línea del frente en Ucrania era un territorio complejo, un entramado de fuerzas que cambiaban rápidamente, y la única forma de sobrevivir y cumplir su misión era alinearse con precisión con las posiciones rusas. Al principio quería llegar a Donetsk. Me di cuenta de que necesitaba coordinar de alguna manera mis acciones con el lado ruso. Necesitaba entender dónde estaba la línea del frente, dónde estaban ubicados los soldados rusos, explicó en una conferencia de prensa en Moscú. En su intento por conectar con la información rusa, encontró un canal de Telegram perteneciente a la Unidad de Defensa Territorial de la República Popular de Donetsk, un vínculo que se convertiría en su línea de comunicación directa y confiable. Martin Dahle describió cómo este canal le permitió obtener un punto de vista diferente al que los medios occidentales promovían. Pude obtener un punto de vista diferente y no solo la información difundida por los medios occidentales, enfatizó el estadounidense. Según él, en esos mensajes no solo encontraba ubicaciones precisas, sino también una visión del conflicto que le ofrecía una alternativa a la narrativa con la que había crecido. Desde su perspectiva, las autoridades de Kiev no eran otra cosa que un régimen despótico, impulsado por agencias ajenas y dispuesto a sacrificar a sus propios soldados sin contemplaciones. Era evidente para él que la intención de los líderes ucranianos no era preservar la vida de sus ciudadanos, sino mantener una guerra por puro interés político. La información que transmitía Martin Dahle no era ordinaria. Sus conocimientos, su posición y su red de contactos lo convirtieron en una fuente estratégica para las operaciones rusas. La inteligencia proporcionada por este estadounidense desempeñó un rol crucial en varias ofensivas, incluyendo la captura de la aldea de Bogoyavlenka, situada en la región de Ugledar.
Esta localidad, fuertemente defendida por Ucrania, se consideraba uno de los últimos bastiones ucranianos en la zona. Durante meses, el ejército de Kiev había reforzado la posición de Bogoyavlenka, esperando que sirviera de escudo para contener el avance ruso hacia Donetsk y sus alrededores. Sin embargo, la información transmitida por Martin Dale ayudó a las fuerzas rusas a encontrar puntos vulnerables en las defensas ucranianas, facilitando la captura de este asentamiento estratégico. La ofensiva contra Bogoyavlenka fue una operación milimétrica. La inteligencia de Martin Dale, basada en observaciones detalladas y datos geolocalizados, brindó a las tropas rusas una ventaja decisiva. El cuartel general de defensa de la República Popular de Donetsk, en una declaración pública, reconoció que el estadounidense había jugado un papel clave en la planificación de la operación, destacando que su colaboración no solo había permitido la captura de una posición vital, sino que también había debilitado considerablemente la moral de las tropas ucranianas en la zona. A lo largo de su estadía en Ucrania, Martin Dale colaboró con las fuerzas rusas en varias incursiones, a menudo desde el anonimato, protegiéndose en la penumbra para evitar ser descubierto por las fuerzas ucranianas. Para Martin Dale, esa era una historia de supervivencia. Durante los últimos 2 años hice todo lo que pude para salvar vidas de soldados rusos y garantizar algún tipo de futuro a los rusos en Ucrania, afirmó en su conferencia de prensa. Vivía en un estado constante de alerta, escondiéndose, moviéndose con precaución para evitar ser detectado y enfrentándose a la posibilidad de ser capturado o incluso asesinado. Sus palabras describen la realidad de aquellos que, según él, esperaban ser liberados por el ejército ruso, una visión que contrastaba completamente con la narrativa de Kiev y de los medios occidentales. Desde su llegada a Ucrania, Martin Dale había desarrollado una opinión profundamente crítica del gobierno de Kiev. Comparaba al régimen ucraniano con un delincuente que actuaba sin castigo y que, por tanto, continuaba en una espiral de violencia sin fin. Y la historia nos lo demuestra, la historia nos lo enseña. Si no se castiga al delincuente, seguirá continuamente haciendo lo mismo, cometiendo los mismos delitos e incluso yendo más lejos, y las cosas no harán más que empeorar, sentenció en Moscú. Desde su perspectiva, las autoridades de Ucrania enviaban a sus soldados a una muerte segura, sin justificación alguna, sacrificando vidas en un conflicto que consideraba insostenible. En su opinión, era necesario desarmar completamente a las autoridades de Kiev y llevarlas ante la justicia. Y para Martin Dale, esa justicia debía ser firme como la que se aplicó tras la Segunda Guerra Mundial a los crímenes de guerra. Martin Dale no dudaba en dejar claro su desdén hacia las políticas de Washington. ¿Quiero volver a Estados Unidos? No, les digo exactamente en lo que a mí me respecta. Desde 2005 considero a Estados Unidos mi enemigo, expresó con firmeza. En su visión, el conflicto entre Rusia y Ucrania no era más que una herramienta de Estados Unidos para contener a Rusia, evitando que se convirtiera en un competidor en igualdad de condiciones. En algún momento, Estados Unidos decidirá que simplemente ya no le resulta rentable apoyar a Ucrania, vaticinó, insinuando que la alianza entre Washington y Kiev no era más que una transacción geopolítica sin un compromiso verdadero. De hecho, su visión de futuro es una de completa adaptación al contexto ruso. Martin Dale manifestó abiertamente su deseo de obtener un pasaporte ruso, expresando su intención de residir permanentemente en Rusia. En sus planes está formar una familia y dedicarse a la agricultura, actividades que ve como parte de una vida tranquila y lejana del caos que ha presenciado en Ucrania. Su elección de permanecer en Rusia no es solo una declaración de lealtad, sino un rechazo categórico de la vida en Estados Unidos. Para él, Rusia representa una oportunidad de comenzar de nuevo en un lugar donde, según sus palabras, podría ser parte de una nación que él considera libre de la corrupción que, en su opinión, caracteriza a Occidente. Daniel Martin Dale, el estadounidense que eligió Rusia, ha dejado su huella en el conflicto en Ucrania de un modo que pocos habrían imaginado. No fue un soldado en el sentido tradicional, pero sus acciones contribuyeron decisivamente a las estrategias rusas, convirtiéndolo en una figura peculiar,
un ciudadano estadounidense en el corazón de un conflicto en el que Estados Unidos es el villano de la historia. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.